15.547. Un desafío a la mexicana. Por Berta Corte. Primer tiro, capítulo G. Segunda parte. Desde Townsville hasta Keynes, en Queensland, Australia. Abril 5 de 2012. En la gasolinera donde se originó mi relato de calcetines sin canicas, me bañé, lavé mi ropa, dediqué un tiempo para poner al día mis reportes, comer bastante y escribir igual. Emprendí la jornada de pedaleo después de la 1 de la tarde. Eran 79 kilómetros los que tenía que recorrer para llegar a Ingham, Queensland. En un cruce de las vías del tren, justo en el camino que recorría, se observaba un letrero con la palabra Rolling Stone. Sobra decir que me recordó al famosísimo grupo de rock, pero no quiero omitir que al verlo de inmediato coloqué la bicicleta enfrente de los soportes del cartel y le tomé una fotografía. De la misma forma lo hice para otros anuncios que mostraban nombres peculiares, graciosos y hasta medio prosaicos. Claro, desde la lectura en español. Encontré otro motivo para la colección de fotografías, pero en la carpeta trágica. Cientos de ranas o sapos, estaban muy grandotes, muertos, atropellados y en putrefacción. Después de los olores y las imágenes desagradables, me erguía sobre la bicicleta y miraba de frente hacia el horizonte para tomar aire. Algunas veces encontraba paisajes que me reanimaban, otras no. Ese día las hileras de árboles frutales hacían valla en ambos lados de la carretera, frondosos, cargados de fruta y de un verde intenso. Sí, ese paisaje me reanimó. Fue oscureciendo, pero no estaba preocupada. El siguiente pueblo estaba a menos de 15 kilómetros. Llegaría a Ingham en minutos. Las baterías de la linterna frontal estaban nuevas y la luz era potente. Gracias a eso veía con claridad los letreros que me indicaban los kilómetros que me faltaban, siempre a la baja. En uno de esos letreros se leía: Break the drive, stay alive. Quiere decir, descansa de manejar y permanece vivo. Más abajo de ese mismo letrero se veía 5 kilómetros, Francis Creek, y a un lado el icono de las áreas de descanso. Habría sido una buena opción acampar en ese sitio, pero mis reservas de alimentos se habían acabado y quería llegar a cenar al siguiente pueblo. Sin embargo, en plena oscuridad hice un alto y le tomé varias fotografías al letrero porque me recordó a un querido sobrino que le decíamos así cuando era pequeño, Francis. Sonriendo para mis adentros, pensé enviarle las fotografías a mi sobrino esa misma noche y recorrí el final de ese trayecto pensando en él. 2 kilómetros antes de llegar a Ingham, Queensland, vi en el lado este de la carretera una gasolinera antigua que tenía un anuncio de música country. Escuché que alguien estaba cantando y me acerqué. Como era común, la estación de combustible tenía un restaurante al lado y ahí ordené un café. Estaban a punto de cerrar y la señora que atendía el lugar me lo dio en un vaso de poliuretano sin cobrarme. ¿Cuarta cortesía? Caminando y bebiendo mi café, me acerqué al grupo que estaba tocando. Los escuché un rato y luego ellos me invitaron a compartir algo de música mexicana. Habían descubierto mi acento rarito. A todos los clientes del lugar les invitaron café y galletas de chocolate porque estaban celebrando el Happy Easter, o sea, las felices Pascuas. Era una fiesta nacional, así que la cortesía era para todos. El dueño de ese lugar se llamaba Andy. Era de origen neozelandés. Cantaba y tocaba la guitarra. Desde su juventud había formado un grupo musical. Andy me dio muy buen trato. Fue muy amable conmigo. En ese convivio, una niña regordeta, boba y juguetona, hija de alguno de los dueños de las casas móviles que estaban acampando en ese lugar, al descubrirme como mexicana, se me acercó y me repitió 1000 veces:
Excuse me, o sea, disculpe, y luego preguntaba una pendejada. Se retiraba, pero casi de inmediato regresaba para preguntarme otra vez, excuse me, y decir otra pendejada. Así durante varias horas. Me acostumbré o resigné a su presencia hasta que el papá se la llevó a dormir. Gracias a Dios. Andy, el dueño de la gasolinera Roadhouse, me permitió pasar la noche en una de las bancas de la terraza del restaurante. Su negocio tenía permitido dar hospedaje en algunos campers acondicionados para ello que se encontraban en la parte trasera del restaurante. Y ese día todos estaban rentados. Resultó una noche agradable, aunque batallando mucho con los insectos. La luna estaba al 90%, pero igual se hizo notar con un halo de hielo alrededor que pronosticaba clima frío para la madrugada. Me quedé pensando que las amabilidades de ese día significaban la cuarta cortesía que había recibido durante el recorrido de casi 50 días. Abril 6 de 2012. Desperté casi al amanecer. La luna me estaba dando directamente en la cara y así permaneció hasta meterse en el horizonte. Había sido una semana difícil, no solo por la pedaleada. El ánimo lo traía abajo a pesar de que había alcanzado logros importantes para el proyecto. Sin duda era debilidad fisiológica. Mi cuerpo empezaba a resentirse perdiendo vitalidad. En esas condiciones empecé a pedalear temprano ese día, después de asearme, lavar mi ropa y despedirme de Andy. Tomé algunas fotografías de los alrededores y estaba lista para el siguiente punto del recorrido. Llegué directo al centro de información de Ingham, Queensland. Estaba cerrado por el puente de Lister. En Australia celebran más puentes de los que me hubiera imaginado. Deposité el díptico de mi viaje por debajo de la puerta. Me llamó la atención un nombre simpático en la entrada. Tito Wetlands Center, Centro de los Humedales de Tito. Era un local muy llamativo y próspero, tal vez resultado de las actividades turísticas y de pesca que se promovían en esa región lacustre. No obstante la prosperidad de esos pueblos, las actitudes de las personas eran mezquinas. A la entrada de Ingham encontré sobre mi carril externo, o sea, el acotamiento, medio cuerpo de un canguro aún tibio. El otro medio cuerpo estaba en el carril de los automóviles en circulación. Pasaban los conductores fingiendo no ver el espectáculo y alejándose a toda velocidad. No entendía cuál era la prisa, si era semana de vacaciones para todos, pero ellos no podían desperdiciar su tiempo. Con dificultad arrastré fuera de la carretera el cuerpo del animalito y continué de frente mi recorrido. A media jornada encontré una parada de descanso. Era solo una bahía en la carretera que servía para que los vehículos se orillaran. Y en medio de la cuneta tenía una mesa de picnic con sus bancas y una cubierta con toldo. Los conductores hacían un breve alto, comían un sándwich y luego continuaban su camino. Aproveché ese descanso recostada sobre una banca, meditando sobre la oportuna y bien estructurada parada. Se observaba derroche de recursos. Esa podría ser la razón de tanto desperdicio, de tantos objetos útiles aventados por doquier. De Ingham a Cardwell, Queensland, eran 44 kilómetros. El camino presentaba 1.9 kilómetros en ascenso total, dividido en dos partes. La primera parte de 8 grados de ascenso y la segunda de 10 grados. Así lo describía un letrero enorme ubicado 5 kilómetros antes de llegar al sitio. La primera parte no fue tan difícil. Pude con ella. Luego vino un descanso. En la segunda parte desaparecieron los acotamientos. Fue imposible avanzar sobre el carril de los vehículos porque era muy estrecho y debido a la inclinación de la pendiente iba pedaleando muy despacio. Por lo tanto, la segunda cuesta la recorrí caminando con la bicicleta de lado, por la orilla izquierda extrema de la carretera y rozándome con los pastizales. No había espacio para la bicicleta y menos para mí. Al final de la cuesta, la cima
y luego el descenso. Como es de suponerse, la bajada se presentaba tentadora. Invitaba a dejarse llevar por la velocidad en caída libre, encubriendo los riesgos. Llegando a la base de ese promontorio, tomé un pequeño receso en un área de descanso que tenía una bella vista hacia el mar. Intercambié experiencias con algunos viajeros que encontré en ese sitio, les comenté de los detalles de mi viaje a favor de México y les entregué el díptico de rigor. Continué mi camino hacia Cardwell, Queensland, un pequeñísimo poblado que tenía al parecer como única actividad económica el atractivo de la playa enfrente del pueblo con un delicafé. Y tan tan. A pesar de todo, el turismo hacía alto obligado en ese lugar para descansar, después del tráfico y el estrés causado por las malas condiciones del camino en la enorme cuesta que atravesaban kilómetros antes. Si las autoridades arreglaban ese tramo de la carretera, seguro se les acababa el negocio. Reconozco que ese delicafé era muy eficiente. Se encontraba ubicado estratégicamente en ese punto del camino. Atendía las 24 horas del día a los turistas y los pasajeros de los camiones que arribaban a esa área. Allí comí y comí. Escribí y reescribí mi artículo de calcetines sin canicas. Luego lo transcribí en la computadora del servicio de internet que tenían en ese sitio y lo envié a mis amigas por el mismo medio. Fue una noche larga y productiva. En la madrugada, cuando el movimiento del café disminuyó, tuve una conversación con la administradora del lugar que se acercó a mí. Le interesaron los propósitos de mi viaje y le di un díptico para que siguiera el recorrido por el internet. ¿Y qué sucedió al día siguiente? Pues suscríbete a este canal para que puedas conocer toda la historia. Espera un relato completo cada semana. Hasta entonces.